Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Leonardo Sagástegui y este es una nueva edición de nuestro programa de La Última Butaca a la Izquierda. Y en esta ocasión vamos a conversar junto a John Pacheco un tema bastante simpático porque es un tema que nos rememora nuestra adolescencia o niñez, ¿no? ¿Qué tal, John? ¿Me escuchas? Aquí, Leo, fuerte y claro, te escucho para iniciar con alguna tardanza, pero ya explicaremos por qué. Porque tenemos muchos seguidores que también son aficionados al fútbol, así que merecía esta pequeña tardanza en el inicio de nuestro programa. Te escucho fuerte y claro, Leo. Comenzamos ahora, como decía, el programa es un programa que personas de nuestra generación nos rememora una época de la infancia o la adolescencia, ¿no? Que es de los años 80. En aquella época hubo varias películas de este género, ¿no? Del que vamos a hablar, que es de aventuras y fantasía. Entre ellas habían los grandes blockbusters, ¿no? Que eran, por ejemplo, E.T. o Indiana Jones o Volver al Futuro o la saga de Star Wars. Y estas películas acaparaban la atención de la gente, ¿no? En ese momento. Pero habían unas películas que estaban como en un segundo plano, que no gozaban de toda esa maquinaria publicitaria, pero llegaron a marcar una época porque muchos de nuestra generación crecieron con esas películas de fantasía, ¿no? Que ahora también las hay, en este caso equivaldrían más o menos en la actualidad a películas tipo Harry Potter o las Crónicas de Narnia, ¿no? Que son un género similar, pero en esa época eran novedad, ¿no? Porque eran las primeras que utilizaban también los efectos especiales, ¿no? Que eran poco usados en las películas en esos años, y por eso vamos a rememorar, ¿no? esa etapa de los años 80 con estas películas de fantasía. No sé si tienes algunas palabras iniciales, John. Sí, es porque esa década de los 80 fue prodigiosa en buenos títulos. Tú has mencionado algunos de ellos y de alguna forma nosotros hemos vivido aquellos años. Ha sido el transcurso donde hemos dejado la pubertad, la niñez y entramos a la adolescencia. Y muchas de esas películas están protagonizadas, algunas de ellas por adolescentes, ¿no? Entonces hay un símil, hay una empatía con las cosas que sufren estos adolescentes y que nosotros hemos sufrido en aquellas épocas también, ¿no? Hemos pasado lo mismo, hemos tenido los mismos sentimientos. Entonces, y otra cosa es de que es el puñado de películas que se hizo a la manera antigua o a la vieja usanza, ¿no? Como se suele decir, en los efectos especiales, con muñecos, con animatrónicos, con títeres, con artefactos que uno podía palpar y tocar, que los mismos actores podían ver, sentir, interactuar, a diferencia de las películas de ciencia ficción que se hacen ahora, ¿no? Entonces hay mayor empatía también para los artefactos, las sustancias, los diversos elementos con los cuales han querido contar las historias, que también nos han maravillado en su momento, en las cuales hemos visto ello. Por ejemplo, por citarte una de ellas, Laberinto, ¿no? Que luego lo vamos a comentar. Y yo creo que todos los que han visto estas películas, como somos nosotros, los que han visto en el cine o quizás en la televisión, en las repeticiones, son los que ahora ya estamos próximos a ser vacunados, ¿no? O hemos sido vacunados o estamos próximos. Entonces ese es un síntoma de que si usted
ya ha sido vacunado, es que usted ha visto estas películas, es que usted ha tenido infancia, como se suele decir en los memes. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a... Una última observación. Nosotros también, al menos en mi caso, tenemos como excusa este programa para poder ver películas, ¿no? O sea, hay películas que nosotros escogemos porque no las hemos visto antes y queremos verlas y hablar de ellas de acuerdo al tema que estamos tratando, ¿no? Y en esta ocasión sucede algo curioso. Si bien estas películas sucedieron en los 80s, cuando yo tendría entre 10 o 15 años, yo no las vi, o sea, nunca las pude ver ni en el cine, ni posteriormente, años después que las pasaron en televisión, porque mi mamá no solía llevarme al cine porque, según ella decía, todas las películas de esa época eran una cochinada y ella era más fan de las películas clásicas, ¿no? De los años 40, 50, de Humphrey Bogart, de Cary Grant, de todos esos actores clásicos. Entonces ella no tenía ningún interés en llevarme o acompañarme al cine, ¿no? Entonces, ya cuando estas películas las pasaron posteriormente en televisión, en los 80s o 90s, mi interés por ese tipo de películas decayó. Entonces, esto ha sido como una excusa para poder yo ver por primera vez estas películas, ¿no? O sea, he retrocedido a una infancia que no tuve, ¿no? Porque yo nunca pude ver las películas, y tal vez esta visión que yo le dé de estas películas que hemos observado es una visión más de adulto que de una persona que ya lo ha visto y que vuelve a recordar, ¿no? Cómo las vio, que tal vez en tu caso sí va a ser distinto, ¿no? Porque tú sí has visto varias de estas películas, ¿no, John? Sí, pero debo decir que los vi todos en la televisión, ninguna la vi en el cine. No la vi en el cine. Pero buen dato que mencionas. Pero si tanto a tu mamá, no sé, si tanto a tu mamá le gustaban las películas clásicas, le hubieras dicho que te lleve a la Filmoteca. Hay retrospectiva de Humphrey Bogart, de John Wayne. Entonces, con este preámbulo, ya empezamos con las películas, y siempre empezamos en un orden cronológico, ¿no? En esta ocasión, esta película es del año 1984 y es un clásico ya de las películas de aventuras y de fantasía, que es La historia sin fin o La historia interminable, que es del director Wolfgang Petersen. Es una película alemana, pero tiene bastantes elementos de una historia atractiva, ¿no? Para aquella época en la que se hizo, que es en los años 80, en 1984, y fue hecha de la mano de un director, digamos, de talento, ¿no? Como es Wolfgang Petersen, que tenía otras películas antes ya buenas, y posteriormente también hizo otras películas buenas. Y un paréntesis: todos los directores que vamos a mencionar en estas películas son reconocidos, no es que le dieron la dirección a un desconocido, a un don nadie, sino son personas que conocían, ¿no? su oficio, ¿no? Y todos ellos supieron darle una visión distinta a un género similar, ¿no? Que es el género de aventura y fantasía, ¿no? Y bueno, en este caso es la historia de un niño que tiene un afán desmedido por la lectura, ¿no? Y por las historias, ¿no? Entonces él prefiere leer libros a que estar con sus amigos en las clases, ¿no? Y en uno de estos, un día de estos, nosotros descubrimos que él
no tiene mamá, solo tiene su papá, y descubrimos que esta ausencia también es lo que lo hace refugiarse, ¿no?, en la lectura y en las historias, ¿no?, que él descubre en estos libros. Y un día descubre este libro que curiosamente un librero se lo muestra, y de manera, digamos, inicialmente le trata de ocultar el libro, pero sabiendo que este niño es bien curioso, sabe que lo que va a hacer el niño es llevarse el libro para leerlo, ¿no? Entonces se lleva este libro cuyo título es La historia interminable, y él empieza a leer este libro y se empieza a adentrar en esta aventura, ¿no?, que se va narrando en este mundo, en el reino de la fantasía, ¿no?, como se menciona en la película. Y él trata de ayudar a que este reino no caiga destruido, ¿no? Y no sé qué te pareció, John, a ti la película. Fue una sorpresa encontrarme con esta película cuando lo vi en la televisión, porque todo era asombroso. Cada escena, a cada momento que avanzaba la película me dejaba estupefacto. Los personajes que el escritor creó porque es una obra literaria infantil del cual se basó la película. El ver en la historia un caracol que corre a alta velocidad, un monstruo come rocas, un enano que vuela sobre un murciélago, son personajes que se han quedado en mi retina. Y la historia, pues, como te lo dije, va creciendo de intensidad. Y lo curioso aquí es de que comienza con una situación citadina, una situación mundana, algo que se ve en el Perú y en cualquier parte del mundo, ¿no?, como es el bullying que sufre un muchachito y que puede, por empatía, como lo sufren mucha gente en todo el mundo, ya consigue atrapar al espectador, en este caso un público infantil que pueda ver la película, ya lo consigue atrapar, y de ahí pues todo es cuesta arriba en la película. Y gusta esta película, pero si bien gusta, hay diversos elementos que han sido tomados del cine alemán antiguo, ¿no? Uno de ellos puede ser el expresionismo alemán, el gabinete del doctor Caligari, ese cine expresionista alemán. Se observa algo aquí en esta película. No olvidemos que el autor Michael Ende, el autor del libro, también escribió otro libro que se llama Momo, que también habla sobre unos personajes que roban el tiempo. Son películas surrealistas. Entonces ahí ya vemos un poco de la influencia de este cine clásico alemán. Y también esto de lo que tú has mencionado, de que el niño que lee la obra es parte de la historia. También lo hemos visto para los que hemos leído el Don Quijote de la Mancha. La segunda parte de Don Quijote también se observa este artilugio, esta forma de contar, donde se narra la idea de que el segundo libro, que los personajes que están leyendo el segundo libro son parte de la historia, son parte de la historia del primer libro de Don Quijote de la Mancha. Hay una conexión allí. Entonces, esta forma enrevesada de contar, que lo vemos aquí en la historia sin fin, también tiene su símil en la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Dicho sea de paso, estaba leyendo que la historia sin fin solamente fue hecha hasta la primera parte del libro, porque el libro es tan grande que no hicieron un guión tan similar a la extensión del libro. La segunda parte del libro lo dejaron para la historia sin fin 2, que yo sí la vi en el cine. La vi por el año 88
finales de los 80s, y debo decir que fue muy floja. Esa segunda versión es una versión fallida, porque aburría a cada momento. Entonces ahí puedo yo observar cómo la mano de, como tú lo has dicho, de Wolfgang Petersen, este alemán que luego, que dicho sea de paso, fue su primera película, es como si su ópera prima para el mercado de Estados Unidos, le valió el ingreso a Estados Unidos, y de ahí ya hizo su carrera en Hollywood, ¿no? Entonces es una película que ha marcado la infancia de todos los cuarentones y cincuentones de la mayor parte del mundo, incluidos nosotros, excepto tú, ¿no? Ya expresaste que la culpa lo tuvo tu mamá, así que estás exento de pecado. Leo. Sí, o sea, cuando la pasaban en televisión, yo recuerdo que la pasaban casi cada mes, ¿no? A cada rato la pasaban. Sí, Canal 5. Y siempre veía una parte o veía otra parte, así, minutos, ¿no? Pero, como te digo, ya era una edad donde ese tipo de películas como que dejaron de atraerme, ¿no? Entonces lo dejé pasar hasta que nunca las pude ver completas, ¿no? Y gracias a este programa que puedo revisarlas y revisionarlas y darme cuenta que es una buena obra de este género, ¿no? Del género de aventura y fantasía, que tuvo varios representantes de esta década, solo que, como mencioné, hay unas películas que digamos llamaron más la atención, ¿no? Como por ejemplo los Gremlins o los Cazafantasmas, ¿no? Que eran películas más taquilleras, y estas como que pasaron a un segundo plano, ¿no? Pero como bien mencionas, la historia que se ha contado, o sea, esta primera parte que mencionas del libro ha sido, digamos, bien adaptada, y es una película redonda, ¿no? En cuanto a la historia, ¿no? Desde el inicio hasta el fin, ¿no? Es una película completa, ¿no? Y bueno, por eso se la estamos recomendando. Un añadido a esto quisiera hacer, Leo, que cuando yo vi por primera vez esta película y murió el caballo, este caballito que era, mira, ya no, a estas alturas no me acuerdo del personaje. ¿El personaje era Atreyu o el caballo era Atreyu? El personaje creo que es Atreyu. Ah, sí, así es. Cuando el caballo es absorbido por este pantano, yo en mi infancia, en ese limbo en el cual estaba pasando de la infancia a la adolescencia, me acuerdo que había llorado, pero al final de la película me alegré porque el caballo al final revivió, porque cuando ya la nada sucumbió, el caballo revivió, y me alegré. Y me alegré también cuando el niño, Bastian, estaba volando sobre el dragón. Pero son escenas que a mí me llamaron la atención en mi infancia. Pero ahora, viéndolo bien, quizá no lo vería un poco, digamos, tirado de los pelos el hecho de que el caballo reviviese, ¿no? Porque tuvo su oportunidad y hizo lo que quiso y murió en el pantano, y creo que no debió ser revivido para el gusto del público infantil, o para que un grupo o un sector del sector infantil pues no se sienta defraudado. Yo creo que allí hay ciertos elementos que, viéndolo a estas alturas, como que sí merecen una crítica más objetiva. Pero dejemos eso de lado. Ha gustado a mi generación y me sigue gustando, y creo que eso lo vale. Eso lo vale. Eso creo que paga todo el hecho de que nos ha encantado durante la adolescencia. Paga cualquier pecado que podamos verlo con estos ojos más críticos.
Entonces, así es. Pasemos a la siguiente película. Sí, bueno, la siguiente película es de 1985 y es Los Goonies. Esta película la dirigió Richard Donner, que casualmente esta semana falleció, ¿no? Porque es ya un director veterano de varios clásicos de esa época, por ejemplo, Superman y otros títulos, ¿no? Reconocidos. La profecía. La profecía también. Y bueno, este es uno de sus clásicos, ¿no? Los Goonies, que es una película de aventuras de adolescentes, ¿no? Que es, si traemos a colación, siempre trato de relacionar qué es lo que se le parece actualmente a esa película, algo que se haga en la actualidad, ¿no? Y no sé, de repente podría ser la serie de Stranger Things, ¿no? Que es una película también de jóvenes, de adolescentes que viven una aventura en común, ¿no? Todos ellos, ¿no? Y esta es también una película de adolescentes de 14 años más o menos, que se autodenominan los Goonies, ¿no? Y este grupo lo que quiere es evitar que parece que una corporación, una constructora va a comprar todas las casas del lugar para construir algo, y ellos todas sus familias tienen que irse, ¿no? Entonces ellos y se les ocurre que pueden encontrar un tesoro oculto, ¿no? Entonces, a través de un mapa que ellos encuentran, tratan de seguir las instrucciones de este mapa y van a un lugar para ver si es que efectivamente pueden encontrar este tesoro. Y a la vez hay un problema, ¿no? Que ha habido un delincuente y una familia delincuente que recientemente ha escapado de la cárcel y está haciendo una serie de delitos que se interponen, ¿no? En lo que ellos quieren lograr, ¿no? Y es esta aventura que ellos tienen al querer encontrar este tesoro que, según el mapa que ellos tienen, es de un pirata, de un antiguo pirata, ¿no? Que lo ha ocultado en una zona cercana a ese lugar, ¿no? Y es, digamos que de todas las películas de este siglo que vamos a ver, esta es la que tiene menos fantasía pero más aventura, ¿no? O sea, no utiliza muchos elementos irreales o fantásticos, sino son cosas más concretas, pero igual es una película así en el buen sentido de la palabra, de aventuras, ¿no? De aventuras de adolescentes, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John, la película. Me ha gustado, y cuando yo la vi, tampoco la vi en el cine, la vi en Canal 5 en alguna proyección, y me gustó, pero lo que me sorprendió fue ¿por qué me gusta este tipo de películas donde no hay ciencia ficción? Porque yo soy un fan de la ciencia ficción, Star Wars, películas de ese tipo. Porque este es un grupo de muchachos que van a la búsqueda del tesoro, ¿no? Y durante esa búsqueda pues suceden una serie de situaciones y quizás se deba a que ¿quién de nosotros en la adolescencia, en la niñez, no ha querido con un mapa imaginario salir a la búsqueda del Santo Grial y estar rodeado de amigos que compartan lo mismo y correr aventuras? Y esta película reúne todos esos elementos. Está escrito, fue una idea de Steven Spielberg, según tengo entendido, que lo cedió a este director fallecido para que lo hiciera, y
Y precisamente por ser la idea creadora de Steven Spielberg se notan todos esos elementos a lo Indiana Jones, ¿no? El ir por las cavernas en búsqueda de un tesoro. Y aquí hay una cosita, es de que siempre las películas son la fotografía del momento, ¿no? Esta película se sitúa en el año 85 y aquí estamos en esa década, en esos años estábamos viviendo la época de Ronald Reagan. En los Estados Unidos era el presidente Ronald Reagan, y para los que conocen un poco de la economía en aquella época, Reagan hizo una apertura de libre mercado, hizo de que en consecuencia lo que produjo su economía o su política económica fue de que los pobres se hicieran más pobres y los ricos se hicieran más ricos. Y precisamente si vemos el inicio de la película, vemos un vecindario de clase media que está obligado a mudarse porque una gran corporación va a construir un campo de golf para los más ricos, ¿no? O sea, ahí se nota como que un vistazo que quiso hacer o Steven Spielberg o este director fallecido, poner o plasmar un poco de la nefasta política económica de este presidente que ha tenido Ronald Reagan, ¿no? Entonces ahí se ve en el inicio de la película un poquito del efecto de Ronald Reagan en su aspecto económico. Y bueno, y después yo siempre dije, como lo señalé al inicio, ¿por qué me gusta esta película? Pues precisamente porque es sin la presencia de muchos efectos especiales. Se nota una película hecha, bien dirigida y que apuesta por un público, que apuesta por unos actores infantiles para crear empatía al público al cual va dirigida, un público infantil. Yo me acuerdo que cuando vi la película por primera vez quería tener todos esos artilugios que tenía el chinito, ¿no? Como esas bocas que podían agarrar rocas y mantenerlo suspendido, pues, para que no se caiga, ¿no? Y yo pensando después, años después, viendo y revisitando la película, me decía, ¿por qué no hacemos o por qué no puede haber una versión peruana de aquello, ¿no? Por ejemplo, que alguien con un grupo de niños, porque un profesor de historia del Perú en un colegio fiscal o un colegio público le cuente de que en tal cerro del Agustino o de Rímac se encuentran los tesoros de Catalina Huanca, ¿no? Y ellos con un mapa primero vayan por las catacumbas de San Francisco y se pierdan por allí. O sea, sería una loca aventura o una especie de versión a la peruana de un clásico de aventuras que nos ha calado hondo en nuestra infancia, como son los Goonies. Una versión peruana no distaría mucho de ello, pero en resumen, los Goonies ha sido una grata sorpresa encontrar una película que sin mucho aspaviento logre quedarse en el corazón de todo cinéfilo cuarentón y cincuentón, Leo. Sí, una versión peruana sería Los Chulis. Bueno, continúa, Leo. La película también me gustó, y una última observación que vi en esta y en las otras películas es que hay un elemento que es bien usado, que es el de encontrar un personaje que inicialmente parece un enemigo, ¿no? o un rival para los protagonistas. En este caso, en esa película, es este personaje medio deforme, ¿no? Que se encuentran encerrado y encadenado, ¿no? Que inicialmente parece un monstruo maligno, ¿no? Pero después, poco a poco, lo vamos conociendo y nos damos cuenta de que es una persona que lo que requiere es que le den un poco de afecto, nada más, para él devolver ese afecto que le están dando, ¿no? Y este tipo de personajes se repiten por ejemplo, en la película Laberinto, ¿no? Con el duende que inicialmente aparece y parece que quiere hacerle daño y después se hace su amigo, ¿no? O también en La Princesa Prometida, que hay unos especies de delincuentes que la secuestran, pero después la ayudan
Y así es como un elemento constante en este tipo de películas, ¿no? De que hay un personaje que inicialmente es un rival, pero luego los ayuda a cumplir con su cometido al final de la película, ¿no? Y bueno, esta película también me gustó, a pesar de que ya, como he dicho yo, recién las estoy revisando, pero sentí ese espíritu característico, ¿no? De una película de los años 80, ¿no? Que a veces ahora los directores actuales quieren emular, ¿no? Quieren imitar. Está de moda imitar películas del estilo de los 80, ¿no? Tendrían que ver esta película para sacar varias cosas de allí, ¿no? Porque ese es el espíritu de esa época, ¿no? De los 80, al menos en Estados Unidos, ¿no? En Norteamérica, ¿no? Y bueno, se la recomendamos porque es una gran producción, como mencionamos, un gran director, y la historia es de Steven Spielberg, ¿no? O sea, no hay, como quien dice, no hay pierde, ¿no? En la película. Y pasamos, ¿no? A la siguiente película. Así es. Que es Dentro del laberinto, o Laberinto también se le conoce, que es una película de Jim Henson. Este director también es conocido por crear estas marionetas, ¿no? Del Plaza Sésamo, del show de los Muppets, todas esas muñecos animados, ¿no? que estuvieron tan de moda en los 70s y en los 80s. Y es una historia que tiene el aporte del cantante David Bowie, ¿no? Que aparece acá no solo como actor, como el protagonista, como el antagonista, sino también es el compositor de la música, ¿no? de toda la película, ¿no? Y eso le da una atmósfera distinta a toda la película, ¿no? O sea, si bien es una música que no se parece al resto de músicas de las otras películas que hemos visto, digamos que le da un aporte distinto, ¿no? Porque le da una emoción distinta, pero válida, ¿no? A lo que es la historia que se está contando, ¿no? Porque es una historia que también está llena de bastante fantasía, ¿no? Porque es una historia donde una chica, una adolescente, inicialmente reniega de querer cuidar a su pequeño hermanito, ¿no? Que si mal no entendí, es su hermanastro, ¿no? Porque es el hijo de su papá con su nueva esposa, ¿no? del padre, ¿no? Entonces ella siempre parece que reniega que le den esa función, ¿no? De cuidar al bebé, y se siente ya como si fuera una esclava, una empleada, y en ese hartazgo es que ella dice como unas palabras mágicas para deshacerse del bebé, pero lo dice así por decir, ¿no? Porque ni bien las dice y sucede esta desaparición del bebé, ella se arrepiente, ¿no? De haber dicho eso, y toda la película es que el viaje por el rescate, ¿no? de su hermanito, que está en este laberinto, en este castillo que está en medio de un laberinto, ¿no? Y ella tiene que viajar a través de él y pasar una serie de obstáculos para rescatarlo finalmente, ¿no? Y me gustó esta película porque es bastante, como bien digo, utiliza elementos originales que no eran muy comunes en esa época, como son estos muñecos animatrónicos que utilizan en la película, y también la música, ¿no? Que aporta bastante en la atmósfera, ¿no? de todo el desarrollo de la película. No sé qué te pareció a ti, John. Sí, también me gustó otra película que lo vi en la televisión.
es una cosa desopilante verlo, ¿no? Una cosa sorprendente. Igual cada escena mientras va avanzando la película, cada escena te va sorprendiendo. Hay escenas memorables como la caída de Jennifer Connelly, donde los brazos, las manos que la agarran van formando caras al hablar, o si no, los diablos que son a los cuales se les sale la cabeza y mientras van cantando sus cabezas van volando. Es toda una sorpresa, una cajita de sorpresa mientras va avanzando la película. Pero esta película puede gustar o gusta porque tiene muchas reminiscencias. Podemos recordar o podemos ver ahí un poco de Alicia en el País de las Maravillas o un poco del Mago de Oz, ¿no? Cuando se visita a un país lejano con personajes diferentes, extraños. Aquí también es lo mismo, pero aquí como tú lo has dicho, está la magia de Jim Henson, ¿no? Aquel creador de los Muppets, donde toda la película está plagado por estos personajes diminutos, pequeños, como un gusano que está en un muro, o como esa bestia robótica que es manejado por otro Muppet, ¿no? Una bestia manejado por un Muppet. Entonces son cosas que gustan, que sorprenden. Y aquí el villano, y aquí como villano tenemos un villano encantador, ¿no? Un villano simpático, un villano que canta. Y también parece la historia emular a esa vieja historia y universal de los duendes, de los gnomos que se roban a los niños, ¿no? Ese mito que se escucha en el Perú y en todo el mundo, ¿no? Que es intemporal, que todo el mundo lo puede contar y que puede tener anécdotas, y que quizás también pueda gustar esta película por ello, por si bien es creativo desde el punto de vista de la utilización de marionetas, pero toma una historia universal, y eso es también una de las cosas por las cuales gustan esta película y las otras películas que hemos comentado, porque parten de cosas sencillas, como el valor de la amistad, como los Goonies, en este caso el Laberinto, como el hecho de parte por el hecho de que los duendes hayan podido robar a un niño, y la hermana, dolida y movida por esa mala acción al inicio, va en búsqueda de ese hermano que tiene, y le suceden todas estas aventuras en un mundo mágico a lo Alicia en el País de las Maravillas. Quizás ahí también se deba el encanto, más por el trabajo brillante de Jim Henson, por la historia sencilla que tiene, la premisa sencilla que tiene, Leo. Y también he notado, al menos en esta película, la factura de los acabados, de la animación, de algunos efectos que tiene, es, digamos, la que mejor se ha mantenido a lo largo de los años, ¿no? O sea, la que mejor ha envejecido en cuanto a esos efectos especiales, ¿no? Porque si bien son efectos hechos a la antigua, pero están bien realizados, ¿no? No ves cosas como un croma mal hecho, como por ejemplo en la película que hablaremos después de Willow, ¿no? En cambio, en esta película todo está bien iluminado, bien armado, de tal manera que nos creamos el cuento, ¿no? De que entremos de lleno en la historia y no nos distraigamos en esas cosas que no deberían distraer, ¿no? Y que están bien fotografiadas, ¿no? Y ese es lo que mantiene bien esta película, ¿no? O como quien dice, se mantiene joven con los años que han pasado, ¿no? Y ese es lo rescatable también, ¿no? De la historia. Ajá. Ahora que mencionas, el único croma en esta película de Laberinto fue precisamente la danza de los demonios. Yo estuve viendo el detrás de cámaras de esa película, y se ve cómo se hizo. Son unos personajes totalmente vestidos de negro que mueven las marionetas, y luego ya en croma colocan
un paisaje del Averno, un paisaje de una selva tenebrosa, pero ya la escena cuando las cabezas vuelan y está ya Jennifer Connelly subiendo por la muralla, sí son ya pequeños cordeles que hacen elevar las cabezas, pero todo es, como tú dices, de buena factura. Ahora, lo último que he visto de un muñequito hecho a la vieja usanza, ya moderno en estos tiempos, fue en la década de los 90, finales de los 90, Hombres de Negro. No sé si tú recordarás esa escena cuando matan a un viejo y está en la morgue y cuando le tocan la oreja se abre la cara de este viejo y se nota dentro un extraterrestre pequeñito que maneja los controles de este viejo. Eso fue hecho con muñequito, es un animatrónico también, y es encantador ver a un ser pequeñito que esté manejando. Son algunas de las cosas que algunos directores se toman la molestia de hacerlo como se debe hacer, quizás no como una manera de homenaje. Sigamos, Leo. Sí, bueno, se la recomendamos porque es una gran película, y pasamos a la siguiente película, que es La Princesa Prometida, de 1987, y es dirigida por Rob Reiner, el director también de la película Cuenta Conmigo, ¿no?, de Stand By Me, y otras más, ¿no? Y esta película también es la historia de un libro que es leído, ¿no? O sea, vemos inicialmente a un niño en su cama y su abuelo lo visita, ¿no? Y le empieza a contar la historia que inicialmente el niño no quería escuchar porque prefería jugar videojuegos, y casualmente el niño yo tampoco sabía que aquí salía Kevin Arnold, ¿no? El actor Fred Savage, que solo sale en contados momentos, ¿no? Al inicio, un par de momentos en el medio de la película y al final nada más, ¿no? O sea, él no es el protagonista, ¿no? Sino los protagonistas son los que se cuentan en la historia del libro que le está leyendo el abuelo, ¿no? Y acá no sucede lo que sucede, por ejemplo, en La Historia Sin Fin, ¿no? Que es que el niño interviene, es parte de la película, sino el niño simplemente es un espectador, ¿no? Como nosotros que estamos viendo la película, estamos siendo espectadores de lo que nos están contando, ¿no? Y esa es una de las diferencias, pero al margen de eso, digamos que la película cumple con todos los requisitos, ¿no? De ser una película de aventuras, porque, bueno, narra la historia como en un lugar, digamos, bucólico, ¿no? Donde vive una mujer y se conoce con un muchacho que la ayuda y surge el amor entre ellos, pero por una serie de circunstancias se separan y ella cree que él ha muerto, ¿no? Entonces ella, ante eso, digamos que se niega a amar a otra persona, a pesar de que luego de muchos años se compromete con el rey, ¿no? El rey de allí, de ese pueblo, ¿no? Entonces, ante este próximo matrimonio, es que aparece de manera misteriosa su amado, aunque nosotros no sabemos inicialmente qué es él, pero lo sospechamos. Aparece para reprocharle, ¿no? esta actitud de no haberlo esperado, a pesar de que se lo prometieron, ¿no? Entonces es una historia de recuperar el amor que inicialmente tuvieron, ¿no? en la película, ¿no? Y para recuperarla surgen una serie de inconvenientes, ¿no? Donde ella primero es secuestrada, después el héroe va al rescate de ella, aunque no sabemos muy bien que él es el héroe, ¿no? Porque está como enmascarado, ¿no? Como si fuera, como que nos recuerda al zorro, ¿no? Al personaje del zorro,
que está con su máscara y vestido de negro, nos recuerda a esas películas de espadachines, ¿no? De persecuciones en caballos, de huidas, y también, curiosamente, tampoco sabía que aquí en esta película salía un cachascanista, ¿no? Un peleador de lucha libre de los años 80, que yo solía verlo, que en los años 80 cuando pasaban la WWF, pasaban peleas de él, de Andre the Giant contra Hulk Hogan, por ejemplo, ¿no? O sea, tú y no era veías un clásico. Tú no veías películas como los Goonies, pero sí veías películas de Cachascani en tu adolescencia. Eso sí te permitía ver tu mamá. No eran las películas, eran los programas, las transmisiones, ¿no? De las peleas que daban en televisión de Hulk Hogan, de todos los peleadores de esa época, ¿no? Ya después vinieron los que ahora todos conocen, ¿no? De La Roca, Steve Austin, Triple H, todos esos que son más nuevos, pero los clásicos, los antiguos, eran las peleas de Hulk Hogan con Andre the Giant, ¿no? Y aquí en esa película aparece, ¿no? Este hombre que es como un gigante, porque en realidad era un gigante, y está, digamos, en su época de esplendor, ¿no? En los años 80, ¿no? Donde todavía aún peleaba, y también apareció en varias películas, ¿no? Y una de ellas es esta película. Si bien no es el protagonista, es un personaje relevante, ¿no? En la historia, porque es uno de los enemigos iniciales del protagonista, pero posteriormente, como mencionaba, estos enemigos que aparecen al inicio se vuelven a favor del protagonista y lo ayudan, ¿no? a conseguir su objetivo, ¿no? No sé qué te pareció, John, la película. Esta, confieso que nunca la había visto, la vi por primera vez para este programa, y sí me ha gustado, y me ha gustado sobremanera por el hecho de contar una historia tan trivial, tan sencilla, pero tan hondamente humano, ¿no? Y es bastante cómico, ¿no? Tiene bastante humor. Así es, y hay cosas que sorprenden, por ejemplo, he anotado unas cosas acá. El personaje, digamos el héroe, aparece con una máscara, ¿no? Y uno de los villanos de turno le pregunta: ¿por qué usas esta máscara? Y él le dice, le dice una línea, pero termina diciendo: en el futuro todos usarán una máscara. Y eso me remite ahora a lo que estamos viviendo ahora, como una frase, no sé, profética, ¿no? Otra de las cosas que también he notado, un diálogo que observé ahí, es que en una parte, a la mitad de la película, cuando el héroe es torturado en una especie de máquina propulsada por agua, movida por agua, es torturada, y uno de los villanos se acerca y le dice: ¿cómo te está matando la máquina? ¿Cómo te está matando la máquina? Y solamente esa línea me hace traer a la actualidad, ¿no? Donde ya la máquina nos está volviendo insensibles y de alguna forma nos está matando, o nos está quitando la poca humanidad que tenemos. O sea, salvando distancias, las líneas de los diálogos de aquella época tienen algo de profético con lo que estamos viviendo ahora, pero aparte de eso, muy al margen de esto, es una película donde se observa que los villanos al final no son tan villanos y resultan simpáticos, y uno tiene mucha simpatía con ellos, con el gigante que tú has mencionado, que puede parecer un gigante torpe, pero es muy inteligente, es muy humano, quiere ayudar a los demás. Su compañero, el otro villano que nos es presentado al inicio de la película, es movido por una venganza y se une a esta especie de pandilla para buscar, entre todas sus aventuras, encontrar
al tipo que mató a su padre, ¿no? Entonces hay una especie de venganza de un acto humano. Podemos discutir sobre ello, pero está movido por este deseo de vengar la muerte de su padre. Y el villano líder es al final un tipo inteligente, pero que es reducido o, digamos, destruido por ser más brillante inclusive el héroe, en una especie de cruce de diálogos desternillantes, ¿no? Sobre quién toma el veneno, dónde está el veneno, una situación cómica que se origina en ese momento. Y bueno, tenemos ahí a este príncipe que quiere casarse con una iniciática Robin Wright, que luego vemos como Jenny en Forrest Gump, que yo no la había reconocido en un primer momento, y este príncipe que se quiere casar con ella emula al príncipe encantador de Shrek también, ¿no? Entonces hay muchos elementos. Sí, igualito. Sí, hasta en el peinado. Entonces no hay acá un villano al cual hay que odiar, todos son queribles, son personajes queribles, y quizás por eso se deba el éxito de esta película, que recién lo he descubierto a propósito de este ciclo, ¿no?, de películas ochenteras que estamos discutiendo, Leo. Sí, es, como bien dices, una película que también yo he descubierto en esta oportunidad, y tiene todos los elementos característicos como de un cuento medieval, ¿no? Porque está más o menos ambientada en esa época, y es todo, parecería que toma elementos de las películas de piratas o de espadachines de los años 30, ¿no? De Errol Flynn, ¿no? De esas películas de aventuras. Tiene una barbita. Sí. Así sí, es. tiene el mismo bigotito. Bigote, así es. Y entonces es una película que ha sabido explotar todos esos elementos, tanto de la aventura, tanto del humor, de la comedia, y han armado una obra bastante buena, ¿no? Para la época en que se realizó. Y como bien dices, esta película no tiene la fantasía que hay en otras películas o la magia que hay en otras películas, pero cumple con el requisito de la aventura, no es una típica película de aventuras, ¿no? Y eso es lo que he descubierto ahora, que es una gran película, ¿no? de ese género, sobre todo en esa década, ¿no? De los 80, ¿no? Que han sabido explotarlo, ¿no? en ese sentido, ¿no? No sé si tienes alguna palabra más de la película. Bueno, es una película que la recomendamos, quizá para un espectador de nuestros tiempos pueda resultar una película insulsa. Es una película que no tiene muchas pretensiones, solamente es una película que pretende gustar. Entonces hay que verla de esa manera. No estamos ante una película de Fellini, ante una Dolce Vita, que tratemos de buscar algún tema filosófico rebuscado. Es una película que va para el otro sector del cerebro, para el disfrute, para pasar un momento sano y grato. Ese es el tipo de películas. Entonces, si es que el público que desea ver esta película no se va a sentir defraudado. Y yo creo que ya pasamos a la siguiente película, Leo. Sí, así es. La siguiente película es de 1988 y es Willow. Esta película es de Ron Howard, un director ya reconocido en la actualidad. Ron Howard empezó a dirigir películas ya desde los 70, ¿no? Cuando él todavía era actor en la serie esta de Días Felices. Él, en los últimos años de esa serie, él ya había empezado a dirigir películas. Y bueno, esta, si bien no es de las primeras, ya es una de
de la década de los 80, cuando ya tenía un cierto reconocimiento. Esa película tiene un argumento hecho por George Lucas, y entre George Lucas y Ron Howard ha habido una relación bastante cercana, ¿no? Porque han hecho varias películas juntos, ¿no? Por ejemplo, American Graffiti es una película de George Lucas donde me parece que ahí también sale Ron Howard actuando. Junto con Harrison Ford también. Sí, también. Y bueno, como que tienen una relación de amistad de años entre ellos, ¿no? Entonces, el argumento es de George Lucas, y coge bastantes cosas del género de la fantasía y de la aventura, ¿no? Si bien no se parece en nada a lo que escribió antes Lucas con La Guerra de las Galaxias, es otro tipo de género. También se asemeja a la anterior película de la princesa prometida por ser más o menos ambientada en el mismo mundo, ¿no? de un cuento medieval, ¿no? Pero acá sí hay elementos de magia, ¿no? de hechicería, de brujería, esas cosas que hacen que la película se dirija al mundo más de la fantasía y de la aventura, ¿no? Entonces, por ese lado, si bien se puede sentir tal vez un poco extensa la película en su duración, tal vez si la hacían un poco más corta, por ejemplo, por unos 10-15 minutos menos, hubiera estado mejor. Pero en general es una película que se disfruta bastante, porque es una historia también bastante sencilla, ¿no? en lo que a su argumento principal, ¿no? Que es la historia de una niña que nace, y en el cual la reina de este lugar la quiere eliminar, ¿no? Porque hay como una profecía, ¿no? Que esta niña la va a reemplazar, la va a destronar, y lo que esta reina malvada quiere es evitar eso, ¿no? Entonces la manda a atrapar, pero la niña es ayudada por diferentes personas, inicialmente por una mujer, y esta mujer se la deja en el río, ¿no? Para que se salve de unos perros que la estaban acechando, ¿no? Entonces la niña es rescatada por el personaje principal, ¿no? De la película, que es Willow, que vive en una aldea de enanos, ¿no? de enanitos. Allí él descubre que esta niña es una niña especial, y emprenden un viaje a un lugar para salvarla, ¿no? Para ponerla a salvo de esta malvada reina, ¿no? Que la quiere capturar a como dé lugar, ¿no? No sé qué te pareció, John, a ti la película. Yo la vi hace tiempo, pues siempre tenía problemas con esta película, porque me acuerdo que cuando salía en función estelar lo partían en dos, porque como es larga, como tú lo has mencionado, más los cortes comerciales de aquella época, hacía que lo pasaba en una parte para el segundo día, y no la terminaba de ver porque era un poquito enrevesada y aburrida por momentos. La tenía que ver por motivos de este programa, y hay algunas cosas que me gustan y algunas cosas que no me gustan. Su largometraje es una de las cosas que como tú lo has señalado, debió ser más corto, y si bien tiene los elementos que aporta George Lucas, o sea, todo ese universo de personajes que se ven en La Guerra de las Galaxias, tiene pues al héroe, tiene al sabio. Al sabio en La Guerra de las Galaxias es Obi-Wan Kenobi. Acá tenemos a un sabio enano, ¿no? Tiene el par de... Tiene a los amigos tontos en la Guerra de las Galaxias, como puede ser Arturito y C-3PO. Acá tiene esos dos enanitos, ¿no? Que también acompañan, o sea, a esos dos
hombrecitos más pequeños que los enanos que acompañan a Willow, tiene diversos elementos que se asemejan, y a su vez George Lucas es el alumno aplicado de aquel profesor que escribió El poder del mito, ¿no? Que es un libro fundacional porque explica allí de que los arquetipos, los personajes célebres de las tragedias griegas están presentes en nuestra historia actual y que no han perdido vigencia, y que cualquier historia que se haga ahora tiene mucho o debe mucho a esas primigenias historias clásicas, las tragedias griegas. Y George Lucas supo, como alumno bien aventajado de este profesor, supo aprovechar ese conocimiento y fabricó, ideó este mundo mágico en la Guerra de las Galaxias con muy buena factura, con muy buena fortuna. Pero lo quiso emular también creando esta serie de personajes en Willow, y creo que ese trabajo no le resultó tan bien. Entonces yo me pregunto, ¿por qué gusta Laberinto si tiene unos personajes también de esa forma? Tiene al amigo fiel, es otro de los personajes, otro de los arquetipos, el amigo fiel, que se ve en Star Wars, que se ve en Willow, también se ve en Laberinto, ¿no? Pero ¿por qué gusta Laberinto y por qué quizá Willow no dista mucho de eso? Porque quizá Laberinto, quizás los Goonies, quizás la Princesa Prometida no se toman tan en serio. O sea, es una película de aventuras que al final va más para el disfrute, donde los personajes casi juegan con los personajes que interpretan. En cambio, Willow se quiere tomar muy a pecho, muy en serio toda esa situación, y quizás por eso no conecta con el público. No sé, estoy divagando. Además, Ron Howard nunca me ha convencido como buen director. Dicho sea de paso, Ron Howard fue el director de Solo, la película sobre el personaje que hizo Harrison Ford. Pero en su versión más juvenil, en los inicios de este personaje Solo, y que dicho sea de paso no ha tenido el éxito que se esperaba. Ron Howard me parece que es un director muy acartonado, muy técnico, que no tiene un estilo. Al no tener un estilo, sus películas son medianas, a pesar de que una de ellas ganó un Oscar, ¿no? Creo que la hemos visto juntos, Leo, Una mente brillante. Sí. Hace tiempo, en los inicios del año 2000. Pero después me acuerdo que vi una película muy decepcionante de él, que lo vimos juntos porque precisamente la pasaron en la ventana indiscreta de la Universidad de Lima, The Missing, con Tommy Lee Jones, ambientado en el viejo oeste, donde creo que secuestran a un grupo de indios, secuestra a la hija de un vaquero. Pero es tan soporífera esa película por su largometraje que me resultó decepcionante. No sé si te acuerdas. Pero, de esa no. Pero Ron Howard es un director de la medianía, yo puedo considerar, y quizá por eso ha afectado esta película Willow, a pesar de que tiene una historia tan similar como de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Pero no todo lo que produce George Lucas puede tener éxito. Yo recuerdo que George Lucas también escribió La Caravana del Valor, algo de los Ewoks, la Caravana del Valor, que lo pasaron varias veces en frecuencia latina con relativo éxito. Esa película me gustó más o menos, pero no tuvo el éxito que se esperaba debido al éxito de Star Wars. Entonces yo creo que George Lucas, al intentar exprimir más y sacar más del universo de Star Wars, ha hecho de que el conchito de esto, en este caso Willow, no guste por ser muy, quizás una copia tan fiel a los personajes de Star Wars. Leo. Sí, como mencionas, la película como que se prolonga demasiado y se toma muy en serio, ¿no? Y siento yo que es la película de todas estas la que ha envejecido
peor, ¿no? Porque también sus efectos especiales, los cromas, esos efectos de los hombrecitos, se nota que están como si fuera el Chapulín Colorado con su pastilla de chiquitolina ahí puesto, ¿no? Entonces se nota, a pesar de que es la película de todas estas es la más reciente, ¿no? Es la que menos ha aprovechado los efectos que podrían haber aprovechado en esa época, ¿no? Entonces también ese es un demérito, ¿no? Y bueno, si bien esta no es la película, a mi entender, de Ron Howard la mejor, porque si bien a mí tampoco me atrae mucho, pero sí le reconozco dos películas que me han gustado de él. Por ejemplo, una que es Cinderella Man, que es la película de un boxeador, ¿no? Y la otra que es Rush, que es la película donde narra la historia de los corredores de autos de Fórmula 1, ¿no? de Niki Lauda y una competencia que hubo en esa época de los años 70, ¿no? Cuando había una gran rivalidad entre estos dos pilotos, ¿no? Y es una película, al menos para mí, que es bastante bien lograda, ¿no? Pero después no le he encontrado otra gran película, ¿no? a Ron Howard, ¿no? Y curiosamente me he enterado que la película la van a llevar a una serie de televisión, ¿no? Esta película de Willow la van a convertir en serie, y creo que Ron Howard es parte de la producción o la dirección. Sí, pero seguro la lanzarán a las plataformas de streaming, ¿no? De repente, ¿no? Porque ahora todas las series se lanzan por allí y de repente van a estirar el chicle, ¿no? De esa historia. No sé qué tal saldrá. Bueno, habrá que verla, ¿no? Antes de criticar. Esas serían nuestras apreciaciones, ¿no? de estas películas de aventuras de los años 80, y seguramente hay más que no han podido entrar porque esa década hubo bastantes películas, ¿no? Como mencionas, La Caravana del Valor, y otras películas de aventuras, ¿no? que se produjeron no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, ¿no? Como La Historia Sin Fin, ¿no? Y si tienen alguna sugerencia, nos la pueden hacer saber en nuestras diferentes redes sociales, ¿no? En Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube, ¿no? Este video también lo vamos a subir allí a YouTube, o si no también como podcast en Spotify, ¿no? Ahí también nos pueden seguir, ¿no? No sé si tienes algunas palabras finales, John. No, agradecer a nuestro público que nos escucha, que nos sigue, y yo quería dejar para el final un saludo a ti, Leo, y a nuestro fiel seguidor Lalo, en el sentido de dar mis sentidas condolencias por lo que sabemos, ¿no? La partida de vuestro hermano mayor, y aquí yo, de nada, Leo, me sumo a los saludos por el pésame que han estado transmitiendo a una semana de la partida del hermano. Pero aquí nosotros seguimos al pie del cañón, porque como se dice en el espectáculo, bueno, hay una frase que se me fue, pero siempre se dice la función debe continuar. Ahí está. Eso es, la función debe continuar, así que para adelante nomás, amigo, para adelante, hay que estar al pie del cañón siempre. Sí, gracias. Gracias. El cine es como una forma de poder consolarnos también, ¿no? De poder tener la mente un poco más dispersa y no preocuparnos
tanto de lo que nos rodea cotidianamente, ¿no? Y bueno, es también este programa un homenaje también a mi hermano, ¿no? Que seguro... Que le habrá vacilado ese tipo de películas, claro. Nos está escuchando donde esté, ¿no? Así es, y has tocado un tema neurálgico que no he mencionado, de que esta película más de los 80 que hemos mencionado, que hemos narrado, son películas que en mi caso me botaban de la realidad. Vivía en un mundo, en una situación quizás conflictiva, producto de mi edad, producto de mi convivencia con los amigos del colegio, y el cine era un escapismo, ¿no? Esa es la palabra, un escapismo, un dejar de un momento este mundo terrenal y vivir la aventura que esos personajes me están contando, vivir el sueño de ellos, reír con ellos, sufrir con ellos, quizá llorar con ellos, y después de la hora y media, 90 minutos que dura la película, volver a mi triste realidad, ¿no? A seguir sufriendo el bullying, la serie de cosas que quizás la niñez o la adolescencia un ser humano sufre, ¿no? Pero ese es el cine, ¿no? Ese es uno de los objetivos del cine, que por 90 minutos, como dijo Chaplin, el cine tiene que hacer reír y hacer llorar, que es lo único para lo cual está hecho el cine. Así que, bueno, si algo nos ayuda a estas películas es que nos desarraigan por un momento de este mundo tan atroz en el cual estamos viviendo. Sí, y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Y ya estaríamos viéndonos en un par de semanas, ¿no? Con un nuevo tema que ya lo estaremos anunciando por nuestras redes sociales, y si ustedes desean que hablemos de algún tema, también nos pueden sugerir allí, ¿no? Escribiéndonos, ¿no? Bueno, eso es todo por nuestra parte, y ya nos estamos viendo hasta la próxima. Chao. Nos vemos, Lalo. Chao, Leo. Buenas noches.